Muy bien, estamos empezando ya la grabación. Ujú. Sí se puede ver las diapositivas, ¿no? Ya, genial. Muy bien, chicos. Muy bien. Continuando con nuestras clases de geografía, cualquier cosa me escriben por el chat. Continuando con nuestras clases, vamos a iniciar el tema el día de hoy que es hidrosfera. Un tema muy interesante, un tema base para lo que es el tema ríos del Perú. ¿Ok? Entonces, hoy día vamos a trabajar este tema de hidrosfera. ¿Bien? A ver, chicos, cuando hablamos de la hidrosfera, ¿a qué nos referimos exactamente? Vamos a ver acá. Cuando hablamos de la hidrosfera, estamos refiriéndonos a todas las masas de agua que hay en el planeta Tierra. ¿Cómo así, profesor? Recuerden que el planeta Tierra tiene el agua en sus tres estados, líquido, sólido y gaseoso. Entonces, todas esas masas de agua en sus diferentes estados hace referencia a la hidrosfera. ¿Ok? Entonces, la hidrosfera vendría a ser la capa de agua en sus tres estados. ¿Bien? ¿Qué más? A ver. Vamos a ver acá en la diapositiva. Bueno, como ustedes saben, pues hoy en día se habla bastante del cuidado del agua, ¿no? Ya que el agua, pues, es un recurso renovable o no renovable. ¿Qué dicen ustedes? No renovable, dicen. Ya, con cuidado, ¿eh? El agua es un recurso renovable, no te vayas a olvidar. El agua es un recurso renovable, ¿y por qué? Porque justamente el agua es un recurso que tiene un ciclo de regeneración. Ahorita vamos a, ahorita vamos a ver sobre el ciclo del agua. Pero primero vamos a ver la distribución de las masas de agua. Miren ahí, por ejemplo, el agua, bueno, básicamente el agua líquida la vamos a encontrar en el mar, ¿no? En el mar lo encontramos del 100% de agua que hay en el planeta, el 97.5% es agua salada, o sea, es agua que nosotros no bebemos. Entonces, es agua que no utilizamos. Ahora, el 2.5%, ese sí es el agua que nos interesa. ¿Por qué, profesor? Porque es el agua dulce. El agua dulce no es que haga mérito al nombre, ¿no? Que sea dulce, sino que el agua dulce hace referencia a que es un agua con bajas cantidades de sal. ¿Ok? A eso hace referencia el agua dulce. Bajas cantidades de sal. Entonces, el 2.5% es agua dulce. De ese 2.5% de agua dulce, vamos a convertirlo en 100% de agua dulce. ¿Ok? O sea, vamos a hablar de todo el agua dulce que hay, de todo el agua dulce que hay, ¿dónde se encuentra la mayor cantidad de agua dulce? Ujú. O sea, profesor, quiere decir que el agua dulce, el 69 o el 70%, en este caso, lo encontramos formando en los glaciares, o sea, está congelada. A ese 69% se le podría llamar una reserva de agua dulce.
Pero si te preguntan, ¿no? ¿Dónde se encuentra la mayor cantidad de reservas de agua dulce? En los glaciares. Puede ser en los polos, normalmente en su mayoría están en los polos, o también puede ser en las montañas, ¿no? Por ejemplo, el Perú tiene glaciares, entonces eso es su reserva de agua. Luego tenemos el 30% de agua dulce se encuentra en los acuíferos. ¿A qué hace referencia? El acuífero es el agua subterránea. Y el 0,3% vendría a ser en los arroyos, ¿no? En los ríos. Y es el que nosotros utilizamos justamente. Entonces, vamos a ver pues que el agua dulce es muy poco disponible. O sea, hay agua salada por todos lados, pero volverla dulce es costosa, no es barata. Claro, las lluvias también, claro, muy bien. Ahorita vamos a ver justamente aquí, ¿no? El ciclo del agua. Claro, pues, ¿se acuerdan? El ciclo del agua se evapora, se forma la nube en la condensación, ¿no? Si te dicen, ¿no? El vapor de agua se condensa a nubes. No, yo sé que nosotros decimos, no, se evapora, forma nubes, llueve, regresa en río. Sí, ese es el ciclo del agua, en otras palabras. Pero en el examen pues utilizan estos términos, ¿no? Se evapora, se condensa. Condensación significa formación de nubes. Luego que se condensa, la nube ya no puede llevar tanta agua. Entonces provoca precipitación. En el examen no utilizan las lluvias, no, utilizan las precipitaciones que se registran en la sierra en los meses de febrero, de enero, febrero, marzo. Ah, si me dicen precipitación, me están hablando de que el agua que está en el cielo, ¿no? Baja, cae, ¿no? Y la única forma en que el agua caiga es en forma de lluvia o también en forma sólida, ¿no? Entonces, cuando esa agua cae, se desliza sobre la superficie. Una parte de esa agua se va en forma de río, nosotros lo vemos, ¿no? Bajando ahí el agua. Y otra también se puede infiltrar. ¿Qué significa eso? Que se mete debajo de las rocas. Y al meterse debajo de las rocas, ¿qué provoca? Agua subterránea. Ahora yo les pregunto, y eso me ha pasado, si es real. ¿Ustedes utilizan agua subterránea? ¿Saben si de su casa sacan agua subterránea? Porque he visto alumnos que sí utilizan agua subterránea. Bueno, me han comentado, ¿no? No, pero la sierra, ahí está, ¿ves? El agua subterránea, ahí sí, ¿no? Hasta que llega Sedapal y te dice tienes que pagar. Pero sí, sí hay muchas personas que utilizan el agua subterránea, ¿no? El agua subterránea es cristalina. ¿Tú dirás qué? ¿Pero profe, no sale con tierra? No. Pero obviamente hay que también echarle su cloro, bueno, para matar ahí a los microbios que pueden ver en el agua, ¿no? El hecho que parezca agua limpia, transparente, no significa que sea necesariamente agua potable, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos el ciclo del agua. Entonces miren, ¿no? Del 97% agua salada, 3% es agua dulce, encontramos más en glaciares y el menos del 1% lo encontramos en los ríos, lagos. Y de acá es donde nosotros lo utilizamos. Entonces, uno de los principales problemas, ¿no? Del mundo es la escasez de agua dulce. Agua dulce, ¿ok? El agua de mar no. Clasificación. Tenemos aguas entre continentes, ¿ok? Tenemos aguas entre continentes y tenemos aguas continentales. ¿Qué significa, profesor, aguas continentales? Aguas que están sobre, bueno, el nombre lo dice, ¿no?
está sobre el continente. Por ejemplo, vamos a ver acá la nieve, la laguna, los ríos, por ejemplo. También tenemos a ver, tenemos la laguna, los ríos, los lagos, los glaciares. El agua que está almacenada en las represas. Entonces, agua continental. ¿Por qué continental? Porque, bueno, está sobre el continente. Claro que sí, Diego, pero es costosa. O sea, es más costosa desalinizar el agua que limpiar el agua. Por ejemplo, el agua de los ríos que baja, esa agua es más fácil purificarla que el agua de mar. El agua de mar requiere un proceso más grande, es más caro. Por ejemplo, en el país de Israel, Jerusalén, ¿no?, donde viven los judíos, allá utilizan agua del Mar Muerto lo purifican, le quitan las sales y lo utilizan. El agua es carísima, pero sí se puede. Océanos. Vamos a empezar a hablar entonces de las grandes masas de agua. Una de ellas son los océanos. Profe, ¿y a qué hace referencia los océanos? Bueno, los océanos son las grandes masas de agua, ¿ok? Son las grandes masas de agua que rodean al planeta. Por ejemplo, tenemos al Océano Pacífico, ahí está. Tenemos al Océano Atlántico, al Océano Índico, al Océano Ártico y Antártico. A ver, vamos a hacer algunas preguntitas, ¿ya? ¿Cuál es el océano más grande? A ver si la sacan. El Pacífico, pues, ¿no? Muy bien. ¿Y en qué océano hay bastantes ballenas, un crustáceo, como un camaroncito llamado krill, como un langostino, ¿no?, llamado krill? ¿En qué océano lo encontramos? Ballenas, hay pingüinos, ya, hay pingüinos también. En el Atlántico, muy bien. En el océano Atlántico. No, estoy viendo mal yo. En el Antártico será, claro. Claro, pues, muy bien. En el océano Antártico, ¿no? En el océano Antártico es donde nosotros vamos a encontrar la mayor cantidad de krill y de ballenas. ¿En qué océano encontramos al mar del Caribe? A ver, miren, cuando yo les hago esas preguntas, no es que así venga en el examen, ¿ya? En el examen de admisión no vienen así, pero es necesario que lo sepan, porque una pregunta se responde con base, ¿no? Entonces, tú tienes que tener base, y esa base la estás construyendo en el ciclo básico. A ver, el mar del Caribe, ¿dónde es eso, profesor? El mar del Caribe. Ahora vamos a utilizar esta herramienta del googlear. A ver, a ver, a ver. Ya.
Claro, muy bien. El mar del Caribe lo tenemos en el Océano Atlántico. Correcto. Vamos a verlo acá, ¿ya? Utilizar. Estoy en una laptop, chicos, que no es mi computadora de siempre, así que está algo lentita. A ver, miren. A ver, vamos a alejar. Ahí está. Este es el Océano Pacífico, el océano más grande del mundo. Este es el Océano Índico, el segundo océano más grande. Y este es el océano, perdón, el tercero, y este es el Atlántico. Vamos a bajarle la resolución, por eso hasta que sufre. Simplificado. Chao, listo, ahora sí. Mejor. Ya miren, entonces este es el océano Atlántico. Y ahí, esto de acá es el mar del Caribe. Ah, y están los países, profe, caribeños, claro. Pero el Triángulo de Bermudas, acá también está, en esta zona. Mm. El océano Ártico, profe, acá está. Acá vive el narval, ¿no? El que tiene así como un unicornio. Ahí lo van a ver en las diapositivas, no se preocupen. Acá hay puro casquete polar. Profe, el océano Antártico, acá está. Ahí está el océano Antártico. Ah, mira, ¿no? Mucho frío. Ahí está el océano Antártico. Mm. Profe, y este océano es el Atlántico. Entonces, ya. Profe. Ahora, pregunta, ¿el mar Mediterráneo a qué océano pertenecerá? ¿El mar Mediterráneo a qué océano pertenecerá? Claro, pertenece al océano Atlántico, muy bien. Ujú. Muy bien. Ahora, pregunta de admisión. ¿Cómo se llama aquel lugar que artificialmente conecta al océano Atlántico con el océano Pacífico? Esa pregunta me vino a mí en mi examen de admisión. Artificialmente, ¿ah? A ver, ¿cómo se llama ese lugar? ¿Alguien? Se llama el famoso Canal de Panamá. Muy bien. El Canal de Panamá es el lugar que conecta, acá miren, aquí conecta. Conecta vamos a hacerlo ahí zoom, conecta el Océano Pacífico con el Océano Atlántico de manera artificial, porque acá han creado una abertura, miren, lo pueden visualizar acá. Han creado una abertura por donde los barcos pasan. Esa me vino a mí en el 2012-1. Ahora, la pregunta no era así como te he dicho, o sea, ¿cómo se llama aquel lugar que conecta el Océano Pacífico con el Atlántico? No. Es el Océano Pacífico
con esta zona. O sea, hacía referencia a esta zona. ¿Y cómo se llama esta zona? A ver, hace un ratito lo han respondido. Toda esta zona de acá, ¿cómo se llama? Ay, pues, yo decía, qué raro. Está bien, chicos, Canal de Panamá. Yo pensé que no habían respondido porque el chat estaba más arriba. Claro, eso se llama el Mar del Caribe. Muy bien, el Mar del Caribe. Entonces, esa era la respuesta, ¿no? El Canal de Panamá conecta el Océano Pacífico con el Mar del Caribe. Ajá, muy bien. Ahora, el Océano Pacífico, vamos con el Océano Pacífico. En la diapositiva van a encontrar los datos. Es el más grande. Comunica América con Asia. Ahí está. Y también con Oceanía, ¿no? Este continente se llama Oceanía. Es el océano más rico en peces. Aquí en sus bordes, en todos sus bordes, encontramos al famoso cinturón de fuego, ¿no? La zona más sísmica del planeta. Ujú. El océano Pacífico es el más grande del planeta y tiene a la fosa Las Marianas. Por aquí hay un lugar que se llama la fosa Las Marianas. Y ese lugar es donde se han registrado las profundidades más profundas. No, los lugares más profundos del océano, ¿no? Ahí tenemos a la fosa Las Marianas. Por ahí debe estar, en el océano Pacífico. ¿Qué más tenemos, profesor? Vámonos con el océano Atlántico. El océano Atlántico es el segundo más largo. Tiene dos mares importantes, el mar del Caribe y el mar Mediterráneo. Aunque bueno, también el mar del Norte, aquí, en Inglaterra. Ahora, ¿qué destaca bastante del océano Atlántico? Es su gran dorsal. Una dorsal, chicos, es una montaña acuática bajo el agua. Nuestro océano Pacífico también tiene. Es más, el Perú tiene ahí un pedacito de dorsal, pero el océano Atlántico tiene la más grande, pues. Miren, ven acá que hay como una raya, una línea, ¿eh? Como una rayita que va. Ya, ahí las dos placas se están dividiendo. ¿No? Acuérdense cuando las placas se separan. Ahí las placas se están abriendo. Ujú. Entonces, y cuando se abre, en medio de esa abertura empiezan a crecer montañas lentamente. Entonces, a eso se le llama dorsal. Y el océano Atlántico, bajo sus aguas, se encuentra la dorsal mesoatlántica, la más grande del planeta. ¿Qué más tenemos, profe? A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, listo. Ahora vámonos al océano Índico. El océano Índico conecta tres continentes, Asia, África y Oceanía. El océano Índico es el que registra mayores temperaturas en promedio. O sea, es un mar súper cálido. Es un océano, perdón, muy cálido. Aquí, uno de los mares más importantes, este de acá. Este mar que Moisés abrió el mar. ¿Alguien se acuerda cómo se llama este mar? Mar bíblico. Claro, pues, muy bien. El Mar Rojo. Muy bien. El Mar Rojo. ¿Y este mar cómo se llama? A ver, identifiquen. Ya, este es el Mar Rojo, muy bien. ¿No? Pero esto de acá, ¿cómo se llama? Este mar, este.
El mar Mediterráneo. Y yo les pregunto, ¿se conectarán? ¿Ustedes creen que se podrá conectar? ¿O ya se conectan? ¿O no se conectan? ¿O no es necesario? ¿Qué dicen ustedes? Mira, el mar Rojo y el mar Mediterráneo. ¿Se conectarán o no? A ver, por HU la sacan. ¿Se conectan o no se conectan? Y tiene un nombre ese lugar. Además, este año fue noticia. Este año fue noticia. Ese lugar fue noticia. Claro, pero se conectan artificialmente, ojo. Artificialmente. Ujú. Muy bien, Diego. Se llama el canal de Suez. Ahí también. Este año se quedó un barco atascado acá en medio del canal. Como es bien delgadito, hay un barco se quedó atascado. Se quedó atascado y por acá creo. Es que ahí pasan pues los megabarcos, pues, ¿no? Miren, se ha quedado atascado. Este barco, imagínate que está en vertical, bueno, está ahorita en vertical, pero imagínate de manera horizontal. Dirás, ya, pero me pasa por un costadito, pero no, pues, acá no es que todo es hondo, este es en bajadita. Y un barco, pues, no puede ir por la orilla, ¿no? Porque la orilla tiene menos superficie acuática. Es menos hondo. El canal de Suez. Muy bien. Ah, profe, o sea que hay canal de Panamá y canal de Suez, claro. Claro. Egipto lo administra actualmente. Muy bien, muy bien, muy bien. Vámonos al último océano, al océano Antártico. Ahí lo pueden ver. El océano Antártico oficialmente ya es declarado como sí. Antes solamente no era muy aceptado el término océano Atlántico, pero hoy en día sí ya es aceptado. El océano Atlántico es el cuarto más grande, rodea la Antártida y bueno, se caracteriza por la presencia de muchos ballenas, krill, que vamos a ver a continuación. Es el océano, eso sí, dato importante, es el océano más frío de todos. Entonces ahí está el océano Pacífico, ahí está el cinturón de fuego, como les mencionaba, el océano Atlántico, ahí está la dorsal mesoatlántica, ¿no? Bajo el agua. Uh-huh. Ahí tenemos el océano Índico, el mar más cálido. Tiene su isla, ¿no? Su isla importante que es Madagascar. El océano glaciar ártico al norte comunica América con Europa y Asia. Y ahí está la morsa, ¿no? El narval también tiene ahí su cuernito. Y acá solamente pasan los barcos rompehielos. No cualquier barco pasa. ¿Bien? Uy, me salté que era un... Ahí está, el océano glaciar antártico. Es el más grande, ¿no? Uh-huh. Encontramos ballenas, encontramos al krill, por ejemplo. Ahí está, ¿no? Océano glaciar ártico. Ahora, el océano tiene sus características, ¿no? Principalmente es agua salada, ya lo sabemos. Pero la temperatura puede variar. Por ejemplo, el océano Pacífico, de acuerdo a su latitud, si se acuerdan que era latitud? Eso lo hemos hecho varias veces. ¿Se acuerdan que era latitud? ¿Ya qué era? Pum?
A ver, defínanlo. La distancia al Ecuador, muy bien. Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando hicimos este tema de latitud, ¿qué pasaba cuando yo me alejaba del Ecuador? A ver, ¿qué pasaba cuando yo me alejo del Ecuador? Frío, ya. Hay menor temperatura, ¿no? Claro, muy bien. Entonces, el Pacífico que está cerca a la Antártida, obviamente va a ser frío, el Pacífico que está cerca al Ártico va a ser frío, ¿no? En cambio, el Pacífico que está cerca a la zona ecuatorial es de agua cálida. Miren, por ejemplo, al Mar Rojo, al Océano Índico, ¿no? Al cálido, miren, por eso se dice que es el más cálido. En cambio, miren al Océano Atlántico, el Océano Atlántico es cálido en la zona ecuatorial y en la zona ya de mayor latitud, ya la temperatura baja. ¿Se dan cuenta? Entonces, la temperatura de los océanos depende, uno, de la latitud, la distancia del Ecuador, y también de la profundidad. A mayor profundidad el agua es más fría, pero ojo, no llega a congelarse. O sea, no llega a ser 0 grados. Si no, imagínate, no tendríamos una capa de hielo por debajo. Muy bien. ¿Qué más tenemos? A ver, salinidad, ya saben, 35 gramos de sal. El color también puede variar. Principalmente las aguas oceánicas son de color azul, ¿no? Es muy común el color azul. Pero puede ser que en algunas partes sea verdoso. ¿Y por qué creen que pueda ser verdoso? ¿Por qué creen que algunas partes de los océanos sean verdosos? Claro, muy bien. Ahí tu compañero dice, profe, el plancton, profe. Claro. El plancton, un alga, ¿no? Por ejemplo, el mar rojo es rojo, le dicen así, no porque haya sangre, ¿no? O porque sea rojo rojo, sino que es una coloración medio rojiza, ¿no? Y eso se debe a la presencia de una alga. Eso es una alga rodofita, ¿no? En cambio, nosotros, frente a nuestro mar, tenemos al fitoplancton, en este caso las diatomeas, ¿no? De pigmentación verdosa. Claro, muy bien. Listo, vamos a continuar. Relieve submarino. ¿A qué hace referencia, profe, relieve submarino? Cuando hablamos de relieve submarino hay que entender lo siguiente. Debajo del océano hay superficie, hay rocas hundidas, ¿no? Están las placas, pues, ¿no? Las placas tectónicas, hay placas oceánicas, placas que están bajo el agua. Entonces, por ejemplo, ahí podemos encontrar al descenso lento, ¿no? Cuando mi alumno está en el continente, empieza a bajar lentamente. A esa bajadita, a esa rampa, imagínate que estás en la escalera, perdón, en la vereda, estás sobre la vereda, y ustedes han visto que en cada esquina hay como una rampita, ¿no? Para las personas con discapacidad que van en silla de ruedas. Ya, esa rampita es de suave bajada, ¿no? Ya, esa misma rampita está cuando terminan los continentes. Cuando los continentes debajo del mar, que está al frente de los continentes, es una bajada suavecita. Entonces, la plataforma, ahí dice, como Zócalo dice, es de suave pendiente hasta los 200 metros bajo el nivel del mar.
Y ahí es donde encontramos la mayor riqueza ictiológica en peces y plantas. Encontramos mayor cantidad de peces. ¿Por qué? Porque en esta zona hay bastante luz, ¿no? Como no es tan profundo, las plantas pueden recibir luz, por lo tanto hay nutrientes. Pero se dice que la plataforma es lo más importante del fondo marino. Luego tenemos el talud continental. ¿A qué hace referencia, profe? El talud hace referencia a las paredes verticales, ¿no? A las paredes verticales, de rápido descenso. Ujú. Entonces, es una zona accidentada. Esa zona ya no hay luz, ya, es oscuro. Por eso los peces que hay ahí son muy escasos, pero hay. Luego tenemos la llanura abisal, en el fondo marino, a más de 3.000 metros bajo el agua. Bueno, 4.000. 3.000 a 4.000 metros bajo el agua. Acá es obviamente oscuridad total, también hay vida. Estos animalitos que están acá, marinos, se alimentan de lo que cae. A ellos sí, literal, les cae el alimento del cielo, por decirlo así. Por ejemplo, hay una ballenita que está acá y se muere porque va vacía. No hay comida. Entonces la ballenita se hunde. Se hunde, se hunde, se hunde. Y ¡plup! Se queda acá. Entonces, ¿qué hacen muchos animalitos marinos? Cangrejos, arañas, un montón de animales. Vienen y se comen a la ballena. Entonces, estos animales de la llanura abisal dependen de lo que pasa acá. Se alimentan de detritos, restos. Y bueno, continuando la llanura abisal, entre las placas tectónicas, la placa oceánica y una placa continental, a veces están chocando esas placas y se forma un espacio profundo entre las placas. A este lugar se le llama fosa. Las fosas marinas son los lugares más profundos de los océanos. Ujú. Muy bien. Entonces, ahí ustedes pueden ver el relieve submarino. Nunca te olvides de la plataforma marina. Es el más importante. Las plataformas marinas. O zócalo continental o plataforma continental. No hay problema con los nombres. Tenemos movimientos de las aguas oceánicas. ¿Qué es eso, profesor? Ah, el agua se mueve, ¿no? ¿Cuáles son esos movimientos que tenemos, aparte de las olas? Hay otros movimientos que tiene el agua. Ah, ya. Aquí más tenemos las corrientes marinas, por ejemplo. Tenemos a las mareas. Siempre la marea del uno se equivoca, se confunde, ¿no? Entre olas y mareas. Parecen lo mismo, pero no, no son lo mismo. Olas y mareas. Las olas son impulsadas por el viento, principalmente. Por ejemplo, mi alumno alguna vez habrá visto de repente cuando estaba tomando su sopita, su cafecito y soplaba, ¿no? Se formaba una ola, una olita. La ola es originada por el viento, principalmente.
Aunque hay otras olas que son originadas por los sismos, ¿no? Los sismos también generan olas. En este caso se llaman maremotos, ¿no? Olas grandes. Y miren, tenemos a las corrientes marinas también. Ujú. Muy bien, las corrientes marinas, chicos, ¿a qué hacen referencia? Miren, las olas son las que golpean constantemente a la costa, ¿no? Generan la erosión y todo ello. Pero también tenemos lo siguiente, debajo del mar, en las profundidades del mar, chicos, ¿qué ocurre? El agua se mueve independientemente. Por ejemplo, provoca que de aguas frías se vayan como un tubo, ¿no? Como un camino. El agua fría, una parte de esa agua fría se va a donde hay mucha agua cálida. Y donde hay mucha agua cálida, hay agua que se va a donde el agua es fría, ¿no? Entonces, a ese sistema natural de repartición de agua se le llaman corrientes marinas. Por ejemplo, a ver, les pregunto, a ver, espero que no se me haya olvidado. Según nuestra latitud, ¿qué tipo de mar deberíamos tener el mar de Grau, ¿no? El mar de Grau, ¿qué temperaturas debería registrar normalmente? No, 60 grados no, Cintia, si no ahí sí ya los peces se zancochan ya. Deberíamos tener temperaturas cálidas, ¿no? Porque como somos un país cercano al Ecuador, las temperaturas deberían ser cálidas, pero no son cálidas. ¿Por qué, profesor? Porque, a ver, ¿por qué nuestro mar no es cálido? A ver, pregunta de admisión en el último examen. Mm, ¿Por qué nuestro mar es frío, no? Ya. ¿Pero por qué? O sea, ya, corrientes marinas. ¿Y cómo se llama esa corriente marina? La corriente de Humboldt. Claro, en nuestro mar pasan dos corrientes marinas, ¿no? La corriente del Niño y la corriente de Humboldt. Claro, está bien, está bien. Pero la que influye más, en este caso, tiene mayor influencia, es la corriente de Humboldt. Exacto. Ujú. Entonces, el agua fría cerca de la Antártida llega a nosotros, ¿no? A través de la corriente de Humboldt. Entonces, eso nos provoca el cambio de clima, ¿no? Y sobre todo para mis alumnos que viven en la costa, provoca pues que las temperaturas cambien, no sean las mismas.
Ujú. Muy bien. Correcto. Entonces, ahí estamos viendo el tema de las corrientes marinas. Importante. Las corrientes marinas pueden ver cálidas y frías. Por nuestro mar pasa la corriente de aguas frías. ¿Qué más tenemos, profesor? Ah, las mareas también. Las mareas vendrían a ser aquellas masas de agua que se elevan. Por ejemplo, cuando eras más pequeño, seguramente te habrá pasado que has ido a la playa, ibas tempranito, ¿no? Feliz. Y de pronto cuando llegabas, ¿qué ocurría? Llegabas y la arena, que estaba lejos del mar, estaba súper húmeda, ¿no? Y yo me acuerdo, cuando era muy pequeño, miré y decía, qué raro, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Un tsunami? Dije, se ha salido el mar. No entendía, no entendía. Entonces, bueno, cuando empecé a estudiar geografía entendí, bueno. O también a veces son las 5 de la tarde y dicen, no, oye, ha subido la marea, dicen, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es eso que se haya subido la marea? Muchos confunden marea con oleaje, ¿no? Es distinto. Son dos cosas muy distintas. La marea es el ascenso y descenso del nivel del mar, ¿no? El nivel del mar sube en determinadas horas, pero luego baja. Pero ¿quién provoca eso, profesor? ¿Por qué? ¿Por qué tal que sube y baja? ¿Qué pasaba? Ah, eso se debe a la atracción de la luna. La luna tiene su fuerza de gravedad. Entonces, la luna, a pesar que está sometida a la Tierra, se quiere llevar lo más fácil de la Tierra. ¿A quién crees que se quiere llevar? Lo más fácil que tiene la Tierra. Repita nomás al toque. ¿Tu ex? No, es el agua. El agua es un fluido, pues. Bueno, ella también, ¿no? Pero el agua, al ser un fluido, está más propenso a ¿qué? A ser llevada por la fuerza de gravedad de la luna. ¿Qué les parece? Entonces, como pueden ver en la diapositiva, ¿no? Hay momentos en el que la marea sube y provoca cambios, ¿no? Ujú. La marea sube, ahí está. Ahora, el agua se queda ahí por horas, ¿no? No es que una super ola y se queda por un rato nomás, no. Miren, por ejemplo, acá tenemos también a la marea, ¿no? La marea es por la luna. En verdad es la luna y el sol, ¿ya? Pero principalmente la luna, ¿no? ¿Por qué? Porque la luna está más cerca a la Tierra, pues. Por eso vamos a darle mayor responsabilidad a la luna. Entonces, si te preguntan, ¿no? ¿Qué es la marea? Ah, es el ascenso y descenso del nivel del mar por atracción de la luna. No te confundas con ola, no te confundas con oleaje. El oleaje, de repente habrán escuchado a veces cuando van a la playa, el oleaje es cuando hay muchas olas, pues. O sea, el viento está tan fuerte, eh, la brisa marina se le dice, el viento está tan fuerte que están cayendo muchas olas a cada rato, olas muy grandes. Ujú. Muy bien. ¿Hasta ahí, chicos, alguna pregunta? ¿No? Ya. Muy bien. El agua, muy bien. Listo. Los mares son porciones de los océanos, ¿ya? No se vayan a olvidar, los mares son porciones de un océano. Es un pedacito, por decirlo así. Por ejemplo, el mar de Grau
Es un pedacito del Océano Pacífico. Pedacito nada más. Ah, el mar Mediterráneo, profe. Ah, es un pedacito del Océano Atlántico. Ah, el mar del Caribe. Hay mares políticos, pues, ¿no? Por ejemplo, el mar de Grau es un mar político. Es un mar creado por coordenadas para diferenciarlo del mar de Ecuador, del mar de Chile. Ellos también tienen sus mares. Muy bien. Listo, entonces ahí tenemos a los mares. Te vayas a olvidar. Ahora vamos a hablar de los ríos. San Marcos ha preguntado bastante el tema de los ríos. Profesora, ¿la corriente de Humboldt trae muestras, trae a nuestras costas agua frías? Sí, sí, Diego, correcto. Profe, ¿qué es un río? Un río es una corriente de agua, chicos. Un río es una corriente de agua, agua lótica se le dice, agua que se mueve constantemente. Avanza rapidito el agua. Entonces, esa agua, al moverse rapidito, genera pues una corriente. O sea, en general, para todo río que se respeta, siempre se mueve. Uh-huh. Elementos de un río. Ah, atentos con esto, porque acá viene la parte interesante. ¿Cuáles son los elementos de un río, profesor? Cuando hablamos de elementos, también le puedes decir partes de un río, por ejemplo. Uh-huh. Por ejemplo, vamos a hablar del curso. ¿Qué es el curso de un río, profesor? El curso de un río es la distancia que hay desde donde un río nace hasta donde desemboca. A eso hace referencia el curso de un río, desde donde nace hasta donde desemboca. Esa es la distancia que hay. Uh-huh. Entonces, hay ríos que tienen un origen en la montaña, normalmente se le llama curso superior, y cuando desembocan se les llama curso inferior. El río termina en esa zona, ¿no? Curso superior, curso inferior. Hay cursos, si te dicen, ¿no? El curso superior de un río, me están hablando donde inicia el río. El curso inferior de un río, me están hablando donde el río termina. Uh-huh. Y ahí tenemos la desembocadura. Cuando un río desemboca, chicos, lo hace en una boca o en varias bocas, en varios canales. Por ejemplo, cuando lo hace en un solo canal, se le llama estuario, ¿no? Pero cuando lo hace en varios canales, se le dice delta. Uh-huh. Entonces, esa es la diferencia que hay entre la desembocadura de un río, ¿no? El estuario y el delta.
Por ejemplo, en el Perú solamente tenemos un delta, que es el delta del río Tumbes. El estuario, esa es la mayoría. La mayoría de ríos terminan en estuario. Desemboca en un solo canal. Cauce. ¿Qué es cauce, profesor? El cauce es la pista del río. Imagínate una vereda, una pista, una vereda. La vereda sería los costados del río y la pista sería por donde el río pasa. O sea, profesor, el cauce es la pista por donde pasa el río. Pueden ver cauces profundos, ¿no? Por ejemplo, bien hundido. Pueden ver cauces poco profundos. Entonces tenemos ese tipo de cauces. Cauce. Ah, profe, hoy el cauce. Por ejemplo, hoy día estaba viendo las noticias y dice, ¿no? En Caraballo han desalojado a varias familias que habían invadido, habían puesto sus casas prefabricadas cerca al cauce del río. O también dicen al margen del río, este es el margen, ribera o margen. Se habían construido acá. Ahora yo les pregunto, ¿será qué consecuencias trae construir cerca al cauce? ¿Qué consecuencias traerá eso, chicos? Dice, tierra no sea estable, es peligroso porque la superficie no es segura. Claro, muy bien. No, Jeremy, no se pregunta, pero ha estado, o sea, no ha sido respuesta, pero te la han dado dentro de la pregunta. Por eso, claro, construir cerca un río es muy peligroso, porque ¿qué pasa cuando el río aumenta su caudal? Ahí sí ya fueron, ¿no? No. Entonces el cauce, ahí está, ¿no? No te vayas a olvidar del cauce. Ahí está. Fue prohibido, ¿no? Ahí han desalojado. A mí me da pena, ¿no? Que desalojen a las personas porque, bueno, pues uno no invade porque quiere, ¿no? Bueno, los que invaden con justificación, ya, que son las personas que necesitan una vivienda, no a los que trafican terrenos. Pero da pena que las retiren, ¿no? Porque creían, pero también hay que darnos cuenta que cuando el río traiga más agua, eso es muy riesgoso para ellos. Entonces, eh, hay que buscar, ¿no? Otras formas de poder encontrar un lugar donde vivir. El cauce profundo, poco profundo. ¿Qué es caudal, profesor? Caudal es la cantidad de agua que lleva un río. El caudal es el volumen de agua que lleva un río. Entonces el río puede llevar bastante, tiene un gran caudal, ¿no? Ah, el río tiene un gran caudal. Tiene bastante agua. Ah, profe, el río ha bajado su caudal. Ah, ya, no tiene mucha agua. Entonces, caudal hace referencia a esa variación. Régimen. ¿Qué es el régimen, profesor? El régimen hace referencia a la variación del caudal. Hay ríos que tienen la misma cantidad de agua durante todo el año. ¿Ya? Claro, muy bien, Odalis. Hay ríos que tienen tienen la misma cantidad de agua todo el año. Se le llaman ríos regulares, de régimen regular. Pero hay otros ríos que no, son ríos irregulares. ¿Qué significa? Que no, o sea, que tienen una temporada de bastante agua y una temporada de sequía. Por ejemplo, ¿ustedes han visto el río Rima? Para mis alumnos que viven en Lima. El río Rima, ¿qué tipo de régimen tendrá?
Muy bien. Dice irregular, muy bien, ¿no? Sí, Shirley. Sí, es dulce, el agua subterránea es dulce. ¿Qué dice? Muy bien, irregular, ¿no? Alguien de mis alumnos de aquí que no sea de Lima, que no esté en Lima, que esté en otro departamento, nos pueda hablar del río que pasa por la ciudad donde se encuentra. Y que nos diga si es regular o irregular el río que pasa por donde vive. O cerca, ¿no? A ver, lo escriben en los comentarios, chicos. Entonces, esa es la diferencia que hay entre un régimen regular y irregular. Por ejemplo, en la costa, la mayoría de ríos son irregulares. Tienen agua más en verano, ¿no? En enero, febrero hay más agua. En cambio, en la selva, la mayoría de ríos son regulares. ¿Qué significa eso? Que tienen casi la misma cantidad de agua. Eso se le llama río regular. Entonces les pregunto, ¿cuál es más beneficioso para la agricultura? ¿Un río regular o irregular? Piensen, ¿ah? ¿Cuál será más beneficioso? Un río de régimen regular, pues, ¿no? Porque un río de régimen regular tiene agua todo el año. Ah. Entonces, miren, ¿no? Por ejemplo, el río de régimen irregular es el que más nos interesa porque tiene un periodo de crecida, aumenta el nivel del agua del río y luego también tiene un periodo de estiaje. ¿Qué significa, profe, estiaje? Que no tiene mucha agua, disminuye el caudal. Esas son las formas de régimen irregular, crecida y estiaje. En el Perú, todos los ríos tienen su crecida en los meses de verano, sean regulares o irregulares. Por ejemplo, de los de la selva, ya les he dicho, son regulares, tienen la misma cantidad de agua, pero en verano siempre aumentan más, tienen más agua. Pero cuando llega el invierno, siguen manteniendo gran parte de esa agua. Y por último, tenemos a la parte más importante, a lo que están preguntando bastante en el examen, las cuencas hidrográficas. ¿Qué es una cuenca hidrográfica, profesor? Los ríos, chicos, se forman en las montañas, ¿no? Ya saben, en el caso del Perú. Entonces, el río Rima, por ejemplo, el más importante para Lima, es un río que baja desde más de 5.500 metros sobre el nivel del mar, allá en la Sierra Central, desde ahí baja. Pero cuando baja el río Rímac, no baja pues solo, baja con muchos ríos al mismo tiempo, que se van uniendo y al final todos esos ríos se unen en uno principal. Ese río principal va a ser el que va a seguir su recorrido hacia la costa, ¿no? Hasta desembocar al mar. Entonces, una cuenca hidrográfica hace referencia a todo el territorio, ¿ok? Hace referencia a todo el territorio que drena, saca sus aguas a través de un río principal para llevarlo hacia el mar, aunque también puede ser hacia un lago, o también el río principal se puede secar. Es por eso que existen tres condiciones. Se dice río o cuenca endorreica cuando el río desemboca dentro del continente, formando un lago, por ejemplo. El agua baja y se mete dentro del continente, forma un lago. Río exorreico, prefijo ex, a ex es afuera. El río termina en el océano Atlántico, fuera del continente. Exorreico, fuera del continente. Y luego tenemos al río arreico. ¿Qué es eso, profesor? Es el río que se seca totalmente. Uh -huh.
El río se seca, en su recorrido, el río muere, se seca. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver. Entonces, endorreico es cuando el río desemboca dentro de un lago. Por ejemplo, los ríos del lago Titicaca son de cuenca endorreica. Profe, el río Rima, ¿qué es? Exorreico. ¿Por qué? Porque llega al mar. Arreico, profe, ¿tenemos ríos arreicos? Sí, el río Ica, por ejemplo. El río Ica se seca, no llega al mar. Se seca porque utilizan mucho para la agricultura. Ujú. Muy bien, muy bien. Entonces, esas vendrían a ser las características de los elementos de un río. Entonces, no se vayan a olvidar de ese tema. ¿Ok? A ver qué dice por ahí. Ya. Muy bien, chicos. Entonces, ahí vamos a finalizar nuestro tema del día de hoy. Quería preguntarles si ya pueden ver sus preguntas del examen, pero háganlo tranquilos. ¿Ya? Hay algunos que, no sé, lo hacen rapidito, como si se hubiera acabado el tiempo. Mira, están fallando ahí en la primera están fallando. Ahí en la primera dice la variación, dice. No te está diciendo cantidad. ¿Por qué están fallando en la primera? A ver, vamos entrando ya.